Muy buen día, espero que tengan cada uno de ustedes. Estamos llegando me parece que ya a la quinta clase de teología práctica. Hemos venido estudiando diferentes aspectos de la homilética, la oratoria, y en el último tema del cual nos encargamos o del cual compartimos, mencionamos brevemente dos términos que conviene ahora aclarar, por lo cual vamos a dedicar una clase a cada uno de estos términos. El primero de ellos era hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia o el arte de la interpretación, pero es tan importante que requiere un énfasis especial y una explicación especial al respecto. También en la próxima clase estaremos hablando sobre lo que es la exégesis bíblica. Ambas son dos herramientas que, si se combinan de manera apropiada, no tendremos temor de confundir el camino y de terminar diciendo algo contrario o en contra de lo que las escrituras y el espíritu que hay detrás de las escrituras quisieran decir. Vale mencionar que ambos términos se aplican no solamente a las cosas relacionadas con el estudio de la palabra de Dios, sino también ambas se requieren para el estudio de cualquier documento que por su complicada escritura, ya sea en términos históricos, en términos geográficos, en términos lingüísticos, requiera de una interpretación cuidadosa. Por ejemplo, la ley, ¿verdad? Las constituciones de los países en muchos casos requieren una interpretación hermenéutica y además que haya personas que se dediquen al estudio exegético, es decir, palabra por palabra, de cada uno de los términos. Y siendo la escritura un libro escrito a lo largo de tantos años en diferentes culturas, en diferentes idiomas, con aplicación no solamente local, es decir, al tiempo en que fue dicho, sino también con una explicación o aplicación profética y además no solamente profética, sino escatológica, es decir, que permanece vigente a lo largo del tiempo, con mayor razón requiere una interpretación hermenéutica correcta. Dicho eso, déjenme decirles, este es un curso de teología que no pretende sustituir lo que ustedes podrían aprender en un seminario, para el cual requerirían años, ¿verdad? No hablamos de meses, requerirían años en el estudio de cada uno de estos temas. Este es un curso diseñado desde el principio para que sea práctico, es decir, no solamente para que les permita a ustedes funcionar mejor en su función pastoral o en su función magisterial como maestros, como predicadores, como estudiosos de la Biblia, como guardadores de la sana doctrina, sino también aplicarlo en el día a día, ¿verdad? En su trabajo, en sus comunidades, con sus grupos, con sus congregaciones. Permítanme un segundo. Habiendo explicado lo anterior, vamos a adentrarnos entonces a lo que es la hermenéutica bíblica y lo que será apenas una introducción a la misma. Desde el más remoto de los tiempos, los seres humanos siempre se han encontrado con problemas interpretativos. Tal es así que ha habido guerras, conflictos, graves problemas entre las naciones, entre los vecindarios, entre los pueblos, porque no se ponen de acuerdo para interpretar un texto que pudiera ser un texto antiguo que encierra o contiene, ¿verdad?, aspectos muy importantes para el pueblo. Y eso hace que se escuchen a través del tiempo y diversas situaciones preguntas como ¿qué quiere expresar este lema? ¿O qué quiere expresar esta palabra? ¿O qué significa esta oración? ¿O cuál es el sentido del texto sagrado? ¿Cuál es la tesis sobre la que el autor estaba parado cuando escribió esta obra? ¿Qué había en su mente? ¿Qué había en sus pensamientos? ¿Qué problemas originaron esta respuesta? ¿Cómo se interpreta en el caso de la ley
esta expectativa jurídica, por ejemplo? Todas esas preguntas requieren una respuesta. Y la mejor manera de llegar a una respuesta sana y correcta a todas esas preguntas, no solamente en relación a las escrituras, sino a cualquier texto importante para una generación o para una población, requieren del uso de la hermenéutica. Son otros, ¿verdad? Y tantos ejemplos de situaciones que muestran la imprescindible y constante necesidad de tener una medida que nos ayude primero a entender el verdadero significado de los signos, porque en los textos antiguos no solamente hay palabras, no solamente se relatan historias, sino también, por ejemplo, surgen signos. Por ejemplo, el signo de la serpiente, levantada en el desierto. ¿Recuerdan la escena cuando estaban en el desierto y Dios envió serpientes a picar a los israelitas por su desobediencia constante? Y entonces Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en un lugar en alto, y todo el que mire a la serpiente, por ejemplo, va a ser sano, no va a morir por el veneno de la serpiente. ¿Qué significaba ese signo? ¿No? Eso no es cuestión de lo que se le ocurre a un predicador, ¿verdad?, que está muy emocionado con el mensaje que está compartiendo. No, hay que seguir una serie de pasos establecidos previamente, ¿verdad?, aprobados obviamente por la mayor parte de los estudiosos de la Biblia, y eso es esa estructura, ¿verdad?, nos la provee precisamente lo que es la hermenéutica. Nos lleva también a poder relacionar todos esos signos lingüísticos con el pensamiento. Hay una serie de figuras lingüísticas que nosotros debemos entenderlas antes de pensar, por ejemplo, en una interpretación correcta, o dispararnos con una interpretación que de repente surja, ¿verdad?, y traiga, en vez de ser de bendición, traiga confusión. Como el ejemplo que usábamos anteriormente sobre, ¿recuerdan? La predicadora famosa y la, entre comillas, teta de Dios, o que Dios es una teta, por ejemplo. Es una muestra precisa de la necesidad que tenemos en términos generales de hacer una interpretación no solamente en base a la lectura, sino en base a la hermenéutica bíblica. Cómo relacionar esos signos lingüísticos con el pensamiento, ¿verdad? Cómo referir el pensamiento de los textos antiguos con las cosas que hoy están sucediendo. Cómo llevar a la praxis, a la práctica, una metodología de comprobación, ¿verdad?, aunque sea elemental, de los significados más profundos que un texto podría tener. Porque para entender las escrituras, por ejemplo, hay quienes se dedican prácticamente lo largo de sus vidas para poder convertirse en intérpretes adecuados, correctos, certeros de lo que el texto quiere decir. Les hablé de los masoretas, por ejemplo. ¿Recuerdan? En la clase anterior les hablé de los masoretas. Era un grupo de hombres y mujeres que apartaban su vida para una sola causa. No era ni siquiera la interpretación de la Biblia, no, era la copia de la Biblia, ¿verdad?, a otros textos, porque los textos originales, recuerden ustedes, eran bastante susceptibles a los efectos del tiempo, al aire, a la humedad, ¿verdad?, a la resequedad, al paso de los años, tanto que tenían que copiarlos constantemente, ¿verdad?, para asegurarse que mantenían esos textos entre ellos. Y para hacerlo, había personas que dedicaban su vida entera a esa causa. ¿Por qué? Porque hacer la copia de un libro de la Biblia no era cuestión de sentarse y escribir lo que te saliera, no. Había que hacerlo de tal manera que había que copiar las letras y dibujarlas. Prácticamente era dibujar cada letra como estaba en la original. De la misma manera, el mismo cuidado debemos tener aquellos que nos encargamos de aplicar esa palabra de Dios al pueblo de Dios usando los conceptos o los principios hermenéuticos.
Es necesario, por ejemplo, que con responsabilidad emprendamos la indagación de ese hilo conductor que nos trae el valor preciso de la palabra, ¿verdad? Porque sabe una cosa, el mundo se construye con palabras. De hecho, Dios, cuando creó al mundo, y eso lo hace evidente, ¿verdad? Habló las cosas. Ni siquiera tuvo que hacer las cosas, las habló. De ahí la importancia del significado de las palabras, ¿verdad? Las palabras y el lenguaje es al final el mayor recurso que Dios usó para crear el mundo tal como nosotros lo conocemos. Su palabra, Dios dijo que fueran las cosas y las cosas fueron. Así que la palabra es muy importante y por eso debemos prestarle atención precisa y de ahí surge la necesidad de por lo menos en este punto, ¿verdad? Porque más adelante seguirán estudios más avanzados a los que en la medida de las clases vayamos avanzando, ¿verdad? Que estudiemos lo que es la hermenéutica bíblica, cómo se usa y para qué sirve. Así que vamos a empezar entonces lo que es esa introducción en este momento. Sigamos entonces con nuestra próxima transparencia. El término hermenéutica del griego, que es hermeneutik, ¿verdad? Que corresponde al latín interpretari, o sea, el arte de interpretar los textos, especialmente los textos sagrados, para de esa manera fijar su verdadero sentido, según se señala en los diferentes diccionarios, es la aplicación de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar de manera correcta los textos sagrados, considerando todos los aspectos relacionados con el texto. Si nosotros hacemos eso, ¿verdad? Entonces seremos unos intérpretes eficientes, no solamente de las palabras, sino de la expresión lingüística, ¿verdad? De todo lo que se quiso decir. En consecuencia, la interpretación viene a identificarse con la comprensión de todo el texto, cuyo sentido no sea inmediatamente evidente o constituya un problema en su interpretación, acentuado por varios factores. Acá hay varios factores que pueden incidir en la interpretación del texto. Por ejemplo, el factor histórico. Una de las cosas que nos hace entender la lingüística es que muchas personas de aldeas pequeñas y remotas usan palabras que muchos de nosotros, los que muchas veces pensamos que somos inteligentes, juzgamos como mal dichas o mal escritas. Sin embargo, no es eso, era un castellano o un español antiguo, que con el paso de los años cayó en desuso, porque la lengua es algo vivo, el lenguaje, las palabras es algo vivo, que está cambiando constantemente en la medida que el mundo se va desarrollando. Por ejemplo, la palabra ansina, ha dicho, o a lo que te truje, por ejemplo. Son expresiones que uno las oye y mira a la gente así como que, ¿y este inculto de dónde salió? No, pero los incultos somos nosotros. Ellos están hablando un verdadero castellano, antiguo, en desuso, pero son palabras reales del castellano y muchas otras palabras a las que nosotros podríamos pensar. Por ejemplo, ahí está el elemento histórico, cómo a lo largo de la historia las palabras y el lenguaje ha cambiado. Aparte de eso, también está lo psicológico, ¿verdad? Como, por ejemplo, en las visiones que tuvieron Jeremías y algunos de los profetas, ¿verdad? Que vieron carros de fuego, ¿cómo explicar lo que es un carro si ellos jamás sabían lo que es un carro? Porque no habían carros en esa época, lo más que habían eran carretas tiradas por bueyes, pero no habían carros con motor propio que echaran luces o que echaran humo. Entonces, ahí hay un asunto psicológico, que es lo que en realidad quiso decir
quisieron decir estos profetas, considerando lo histórico por un lado y lo psicológico. Si estas personas fueran expuestas a lo que es un automóvil, ¿verdad? Especialmente deportivo, que hace mucho ruido, que hace humo y algunos que hasta echan llamas por el escape, sería un choque enorme para ellos. Así que hay una serie de factores para la interpretación que pueden convertirse en un obstáculo más que nosotros tenemos que salvar, ¿verdad? Y reconciliar con el pasado para poder llegar a una correcta interpretación. Es por lo tanto la hermenéutica quien se dedica a interpretar y develar el sentido de los mensajes, haciendo que su comprensión para nosotros sea posible. Les hablé de los antropomorfismos, por ejemplo, en la clase anterior. Por ejemplo, cuando habla de las manos de Dios, de la espalda de Dios, de los ojos de Dios. Obviamente, Dios no es un ser humano, no tiene un cuerpo humano. Dios es un espíritu. Un espíritu no tiene ojos, no tiene cabeza, no tiene estómago, ¿verdad? Sino que son figuras humanas para tratar de hacernos entender. Por ejemplo, que dice que Dios te ama con el corazón. No es porque Dios tenga un corazón como nosotros, pero significa que así como nosotros amamos con nuestro corazón a nuestros hijos, dispuestos a sacrificarnos por ellos, a morir por ellos, ¿verdad? Significa que igualmente Dios siente el mismo amor por nosotros. Cuando se habla de la mano de Dios que nos tiene en el hueco de su mano, no está hablando de manos reales, porque Dios es espíritu, es un antropomorfismo, ¿verdad? Que requiere que nosotros le demos su verdadera interpretación. Entonces ya vieron, ¿no? Hay una serie de situaciones, hay una serie de factores que la hermenéutica considera para que nosotros podamos entonces hacer la interpretación correcta de la escritura. ¿Y por qué no? Habrá momentos donde tendremos que acudir a otros con estudios superiores, con estudios avanzados, con mayor experiencia, ¿verdad?, en el campo de la interpretación bíblica para poder claramente entender qué es lo que se quiere decir, ¿verdad? No podemos lanzarnos por una interpretación libre sin tomar en cuenta la hermenéutica de las cosas y todo lo que tiene que ver, todo lo que conlleva con la hermenéutica, como lo histórico, lo psicológico, las costumbres de la época, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Es pues, perdón, la hermenéutica, el arte y la ciencia de la interpretación de la Biblia. Hay una manera de hacerlo, hay una manera de lograrlo. Así como, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay un documento que es muy valioso, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo, porque muchos países se han inspirado en la Constitución de los Estados Unidos para hacer sus propias constituciones. A mí me fascina, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy, bueno, no sé si saben, aparte de dar clases bíblicas y teológicas, enseño también las 4 materias básicas a adultos que están en proceso de sacar su certificado de high school, que por una o por otra razón no lo han sacado. Así que estoy cerca de la Constitución, porque es un factor muy importante para obtener ese certificado. Entonces, ¿qué decía? Así como hay abogados e intérpretes constitucionalistas, aquí son más bien abogados, ¿verdad? Que cuando hay un problema en la Constitución, porque la Constitución es un documento general, hay un espíritu detrás de esa Constitución que habla de la justicia, del derecho a la vida, del derecho a la propiedad, del derecho a la libre circulación, el derecho que tienen los americanos a portar armas en cualquier lugar de los Estados Unidos, que es una cosa no muy bien entendida por la mayor parte de los latinos porque no conocen la historia, ¿verdad? Que hay detrás de esa enmienda. Entonces hace falta que abogados expertos constitucionalistas nos expliquen o nos interpreten la Constitución. De la misma manera sucede con los escritos bíblicos. La Biblia es un libro sagrado
inspirado por Dios, y hay quienes han dedicado su vida a la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Al estudio de la Biblia, siguiendo todos los principios hermenéuticos, y a veces hay que ir a ellos, ya sea a través de un libro, a través de un comentario bíblico, a través de un comentario exegético. Por ejemplo, otro factor importante para entender las escrituras es el idioma. Nosotros no recibimos la escritura en el idioma original. Los idiomas originales eran hebreo antiguo, ¿verdad? Era arameo antiguo, arameo un poco más moderno en la época de Jesús, ¿verdad? Que está alejado totalmente de los que hoy leemos la Biblia. Pero hay quienes han estudiado todos esos idiomas, ¿verdad? Hay quienes se han gastado la vida, han gastado la mente, han gastado los ojos para estudiar. Y a veces, cuando hay un grave conflicto hermenéutico, hay que acudir a estas personas, ya sea a través de sus libros, ¿verdad? O a través de sus escritos, para poder hacer nosotros lo mismo. Porque en general, ¿verdad? O resumiendo, la hermenéutica bíblica, señores, es el arte, es la ciencia de la interpretación de la Biblia, y por lo tanto es sumamente delicado. Muy bien. Hablemos un poco de la definición de hermenéutica, y a partir de aquí voy un poco más rápido con las transparencias. En pocas palabras, la hermenéutica bíblica es el proceso, no es un evento, es un proceso, tiene pasos, ¿verdad? ¿De qué? De descubrir el significado original del texto bíblico. El significado original. Ahí es donde queremos nosotros llegar. No lo que el predicador cabeza caliente verá, que no tiene las herramientas necesarias ni el conocimiento necesario, dice. No, ¿qué es el significado original del texto bíblico? Por ejemplo, en Nehemías. Nehemías hay un pasaje donde dice que los ancianos y los líderes que estaban en la ciudad cuando Nehemías llegó, depusieron sus cabezas, ¿verdad?, para unirse a la causa de Nehemías. Eso literalmente en el texto bíblico significa que pusieron sus cabezas a los pies de Nehemías para que si Nehemías quería cortar sus cabezas, las cortara si consideraban ellos o él que eran un estorbo para la realización, para la reconstrucción del muro y para la reconstrucción de la ciudad. No hay manera de entender eso, porque el original dice de poner sus cabezas. Los textos ahora dice doblaron sus cabezas. Es decir, como que se inclinaron, ¿verdad? Pero no, el significado es mucho más profundo. Por ejemplo, otro texto que nosotros conocemos que requiere de interpretación hermenéutica es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, dice la Escritura, ¿verdad?, entonces serás salvo. Ahora, la palabra Señor, ahí es muy importante, esto la mayor parte de nosotros lo sabemos, no significa o no tiene el mismo sentido de Señor de ahora. Ahora le llamamos Señor a cualquier persona, ¿verdad? Cualquiera que dice que tiene un título, a veces ni lo tienen, ¿verdad? O cualquiera que se viste bien, o a veces cualquiera que pinta canas. Yo quisiera pintar canas, pero no, ya no puedo pintar canas, a menos que aquí a los laditos, ¿okay? Solo para que se entretengan un poco, ¿verdad? Se le dice señor a cualquiera, en otras palabras, ¿verdad? Como decía a Mafalda y sus amigos, a cualquier pelagato se le dice señor. Pero la palabra de donde fue sacada la palabra Señor tiene un significado especial. No era ni siquiera un lord, que un lord es alguien con mucha importancia dentro de la sociedad inglesa, particularmente hablando. No, era mucho más. Era Kyrios. Era un término que solo se aplicaba equivocadamente, pero que solamente se podía equivocar al César, era al César romano, quien se creía Dios y que tenía el poder de la vida y de la muerte. Pero Jesús dice, ¿verdad? O el texto dice, mejor dicho, quien confiesa que Jesús es más, o el verdadero César, o es el verdadero Dios, ese será salvo. No es lo mismo decir así, Señor, no. Ve, entonces ahí la profundidad de esa sola palabra cambia completamente el sentido, la profundidad del texto. Así que vamos a avanzar entonces. Hablemos un poquito del exégesis para llegar a la hermenéutica. El análisis del texto en sí mismo, palabra por palabra, punto por punto,
considerando su estructura, gramática y vocabulario, es importante para llegar a una buena hermenéutica. Uno no puede saltarse palabras, uno no puede saltarse comas, uno no puede obviar puntos, ¿verdad? Los puntos están ahí por una razón. Están ahí no porque una mosca se paró y dejó un sucito ahí, no, ¿verdad? Tienen una razón lingüística, tienen una razón gramatical por lo que están puestos. Así que es importante para entender la hermenéutica que todos estemos acostumbrados a hacer una exégesis correcta, ¿verdad? Analizar el texto en sí mismo, considerando su estructura, su gramática y su vocabulario, ¿verdad? Es fundamental porque las palabras pueden tener un significado hoy diferente a lo que significaba en la época que el texto se escribió. En segundo lugar, la interpretación. La hermenéutica busca la interpretación correcta de la escritura, la comprensión del significado del texto en su contexto histórico, cultural, original, es decir, de acuerdo a la cultura en que se dijo, ¿verdad? No se me olvida una vez, estaba en una humilde iglesia en el Patuca Olanchano hace muchos años atrás. Yo trabajaba como supervisor de proyectos de visión mundial, fui uno de los primeros supervisores de proyectos de visión mundial. En esa época no había mucho entrenamiento, no, nos dijeron, no, ustedes miren, hay unos proyectos ahí que estamos mandando dinero ya como por 6 meses y nadie ha ido a ver lo que está pasando. Y como yo era nuevo, me mandaron a la zona más lejana, ¿verdad? Que las carreteras en esa época en Olancho eran bravas. Además, en esa zona, Olancho era famoso porque se iban a esconder los prófugos, ¿verdad? Que se escapaban de las diferentes penitenciarías, se iban para Olancho, y Olancho era famoso porque era como el oeste de Honduras en aquella época. Y recuerdo que estaba en una humilde congregación un sábado, me parece, por la noche. Había ido a supervisar el proyecto de esa zona, era primera o segunda vez que iba, y dice un hermano, pues entonces digo yo, en la noche, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Voy a ir a la iglesia de la comunidad, y me fui a una iglesita ahí. Y los proyectos de visión mundial, no sé, en esa época eran a través de las iglesias. Me imagino que ahora será igual, no estoy seguro. Pero en esa época se trabajaba directamente con la iglesia, con los pastores. Y obviamente pues los pastores se alegraban de verlo a uno. Era muy joven en esa época, yo tenía muy poca experiencia. Estaba en mis 20 y pico por ahí, ¿verdad? Y entonces dice un hermano, dice, bien emocionado el hermano, ¿verdad? Predicando. Quiero decirles que debemos honrar a Dios con todas nuestras acciones, porque Dios tiene una gran promesa para nosotros. Y además dice, si no cumplimos con lo que Dios nos tiene preparado y con lo que Dios demanda de nosotros, dice, allá en el cielo, dice, nos espera un gran lagartón, dice. No sé si lo que quería decir era que si nos portábamos más, el lagartón nos comía, pero porque se confundió por la palabra, en vez de galardón, ¿verdad? Dijo lagartón. Esta historia es, como dicen allá en nuestros pueblos, es verídica, ¿verdad? Es real, es presencial, yo estuve ahí. Y no estoy haciendo mofa del hermano, el hermano estaba haciendo lo que podía de acuerdo a sus capacidades de lectura, ¿verdad? Y era admirable y Dios lo bendecía, porque cuando alguien trabaja para Dios, a veces no tenemos que ser necesariamente los mejores preparados, pero tener el mejor corazón. Nosotros sabemos esa parte. Aquí no se trata de venir a aprender y convertirnos en grandes intelectuales. No, estamos tratando de aprender lo básico para servir al Señor de mejor manera, tal como Él se merece. Entonces, tengamos cuidado, no terminemos diciendo que allá en el cielo nos espera un lagartón, porque más bien la gente no va a querer ir. ¿Quién quiere estar cerca de un lagartón? Así que la interpretación es importante, la comprensión del texto, del significado del texto, de las palabras, la pronunciación correcta de las palabras, el contexto histórico, el contexto cultural original. Ya dije también lo de los pantalones de las mujeres, que dice que la gente dice que la Biblia dice que las mujeres no deben usar pantalones. La Biblia no dice eso en ningún lugar. De hecho, en la Biblia ni en la época de la Biblia ni habían pantalones, ¿verdad? Los pantalones de hecho fueron inventados mucho tiempo después para la mujer, y eso ya lo mencioné, así que no voy a detenerme ahí. En tercer lugar, la aplicación, ¿verdad?
La aplicación de las verdades bíblicas a la vida actual es muy importante, por lo cual se requiere de una hermenéutica precisa, de primero una exégesis apropiada, palabra por palabra, sin dejar por fuera los signos gramaticales. Luego, la comprensión del significado del texto en su contexto histórico y cultural. ¿Qué es lo que esto quería decir cuando Pablo lo dijo? ¿Qué es lo que esto quería decir cuando Juan en Patmos lo dijo? ¿Qué es lo que estaba viendo Juan? ¿Verdad? Todo eso se hace sumamente importante para una interpretación correcta y para la posterior aplicación de las verdades bíblicas a la vida actual. ¿Verdad? No andemos imponiendo cargas que la Biblia no nos manda a que nosotros impongamos hoy en día. ¿Verdad? Hoy en día nos encanta imponer cosas, imponer reglas. Antes de hacer eso, veamos en realidad si es lo que la Biblia quería decir. Por ahí hay un problema, no me voy a meter en detalles, pero hay un problema con eso del velo. Hay quienes dicen que las mujeres que no usan el velo están en pecado en la iglesia, etcétera, etcétera. Sería un lindo tema para analizar entre todos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer cuando podamos. Un día de esto vamos a planear una reunión en Zoom donde todos podamos participar en vivo y podemos hablar de temas así picosos, ¿no? Temas suculentos que puede darnos mucho para hablar. Por ejemplo, hay quienes están en contra del ministerio de la mujer, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ¿qué hacemos entonces con todas las personas que Pablo menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y todas las heroínas del Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con ese montón de mujeres? Porque sacan de contexto aquello de que la mujer cae en la congregación, ¿verdad? Y pregúntele a su marido cuando llegue a su casa, ¿verdad? Se olvidan que había una situación específica en esa ciudad que requirió esas palabras, pero que no hay una aplicación general al resto de las mujeres. Un día de esto vamos a hacer un debate. ¿Qué les parece? ¿Les parece buena la idea? De todos esos, mándenme una lista de textos que sean así conflictivos. Yo no digo que tengo todas las respuestas, pero entre todos podemos encontrarlas. Y si no sabemos, podemos preguntarle a alguien más, ¿verdad? Que nos explique. Ok, muy bien, continuemos entonces. Importancia de la hermenéutica. ¿Cuál es la importancia de la hermenéutica? La hermenéutica bíblica es esencial. ¿Para qué? Para un estudio profundo y preciso de la Biblia. Permite a los lectores acceder al significado original. Esa es la palabra correcta. El significado original de las Escrituras. Por ejemplo, hay quienes quieren que hoy día, verá, todos los hombres se circunciden, porque los israelitas se circuncidaban y era una ley importante para ellos. O hay quienes dicen, por ejemplo, que el diezmo es de la época de la ley y que como es de la época de la ley, verá, no debemos practicar el diezmo, no debemos dar el diezmo, nada más alejado de la verdad. El diezmo comienza cuando Abraham, ¿verdad?, encuentra al sumo sacerdote Melquisedec, ¿verdad?, cuando apenas las cosas comenzaban y le lleva una ofrenda, ¿verdad?, y le da parte de sus bienes. En fin, temitas así. Un día de esto vamos a hacer una encerrona, como dicen, una encerrona de estudiantes con este maestro que está aquí, ¿verdad?, con este maestro, para hablar de esos temas y a ver si no terminamos a los puños. No, no es cierto, no hay necesidad de llegar a los puños. Pero en fin, entonces, ¿para qué es importante la hermenéutica? Para un estudio profundo y preciso de la Biblia que nos va a llevar al significado original de las Escrituras. De esa manera evitamos la mala interpretación. Dejamos de hacer pretextos. Previene que se le dé un significado incorrecto al texto, lo que puede llevar a falsas doctrinas y prácticas. Se hizo famoso un video en esta semana de Nicolás Maduro en Venezuela, donde un grupo de profetas van y lo ungen y declaran una serie de profecías
sobre él, todas de bienestar, todas de bendición, ¿verdad? Cuando, bueno, lo contrasto con lo que hizo Juan el Bautista, con Herodes, quien le llevaba hambre, y con la esposa de Herodes, que en realidad no era la esposa, la mujer de Herodes, que era su cuñada. Y Juan el Bautista denuncia el pecado, ¿verdad?, de estos dos altos personajes de la sociedad en esa época y del gobierno. Y termina la mujer, ¿verdad?, con la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Qué contraste, ¿no? Hay un contraste ahí entre muchos, no digo todos, pero muchos de los hoy modernos profetas. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan con ese tipo de aproximaciones? ¿No es eso una mala interpretación de la escritura? ¿No debieran más bien estos personajes ser confrontados con humildad, con mansedumbre, ¿verdad?, con educación, pero ser confrontados? En fin, vamos, se los dejo ahí. Otro punto para la encerrona, otro punto para la encerrona. Así que evita la mala interpretación, previene que se le dé un significado incorrecto al texto y que lo pueda llevar a falsas doctrinas y falsas prácticas. Mire, ustedes se reirán, pero un grupo de personas no solamente requieren, la oración es importantísima, no tiene sustituto. Pero aparte de la oración, hay otros elementos que nosotros también debemos conocer, y uno de ellos es la hermenéutica. Si no, les puede pasar lo que le pasó a un grupo de personas en alguna ciudad de algún país en el mundo. ¿Qué fue lo que les pasó? Ellos se reunían para hacer guerra espiritual. Y ustedes a lo mejor se van a terminar riendo, pero esta historia, como les dije antes, es verídica, ¿verdad? Y entonces hacían guerra espiritual. Y empezaron con cositas raras, ¿no? Empezaron con, bueno, ya dirán ustedes cositas raras, pastor. Ya les cuento. Bueno, empezaron, entonces agarraban como una ametralladora espiritual. Y entonces decían que miraban a los demonios y hacían como cuando jugábamos nosotros de niños, ¿se acuerdan? Y le disparaban a los demonios con la metralleta espiritual. Y después entonces que había que cabalgar en los caballos de Dios, el caballo de la justicia, y entonces se montaban unos a caballito, como que estaban en la piscina, ¿verdad? Y entonces guerreaban espiritual. No estoy bromeando, esta historia es real, ¿verdad? Esta historia la pueden comprobar con el pastor Boris o con cualquier otro hombre y les puede decir que es real. Hasta que una vez, ¿verdad?, resulta que un hombrote no agarra de caballito a una pobre señora, ¿verdad? La dejó de rengada la pobre señora, ¿verdad? Tuvieron que sacarla casi en camilla y entonces obviamente eso salió a la luz, ¿verdad?, en una congregación normal. No era una congregación de gente rara, no era una congregación normal, pero cuando alguien se aparta de la correcta interpretación de la escritura, se pueden llegar a extremos de ese tipo, ¿verdad? Así que es muy importante evitar la mala interpretación. Número 2. La hermenéutica nos ofrece una comprensión profunda de las escrituras. Proporciona una comprensión más profunda del mensaje bíblico que es relevante para todas las épocas. Siempre es importante una comprensión profunda de las escrituras, ¿verdad? Siempre. No, ya sea para aplicar. Por ejemplo, hay quienes manipulan a otras personas con la Biblia, ¿verdad? Y los tienen ahí trabajando para ellos, ¿verdad? Y aprovechándose de ellos y quitándoles sus recursos. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión profunda de las escrituras. Dios no nos ofrece nada a cambio del dinero, no. Dios no necesita nuestro dinero. Es una honra para nosotros dar nuestro dinero a Dios y a su obra, pero no porque Dios la necesita y no porque es imprescindible para ser salvo o para que sea bendecido. Obviamente hay un principio de bendición en la generosidad, pero ese es otro tema que vamos a hablar otro día, ¿verdad? A la persona que es espléndida, que es generosa, Dios la bendice. Pero no es una condición para la salvación, ni es una condición, ¿verdad?, para humillarnos y perder nuestra dignidad y perder nuestros recursos. Y hay quienes han terminado dándole hasta sus hijos a los siervos,
¿verdad? De manera equivocada. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión profunda de las escrituras. Y yo digo estas cosas riéndome, pero en el fondo me duele profundamente. El manejo de las iglesias, por ejemplo, es un problema hoy día porque hay quienes creen que la iglesia es una herencia personal, ¿verdad? Y entonces traspasa de uno a la esposa o al esposo y después a los hijos y entre ellos manejan las cosas y entre ellos toman las decisiones económicas y ellos mismos se asignan el sueldo. No, en la Biblia nunca fue así. ¿Verdad? En la Biblia había un grupo de ancianos, había un pastor principal, ¿verdad? Que estaba al frente, que era la cara de todos, y un grupo de ancianos, y juntos gobernaban. ¿De dónde sacamos eso? De hecho, de los apóstoles, de todo el Nuevo Testamento. Pero hoy día muchas iglesias obvian totalmente esos principios, ¿verdad? Y tenemos iglesias como que fueran negocios personales que se heredan de padre a hijo. Habrá ocasiones en que Dios llama al hijo sin lugar a dudas, pero no porque el papá quiso, sino porque Dios quiso. Se dan ese tipo de cosas, pero no es que es una que tiene que haber una sucesión de ese tipo como que fuera un reinado, ¿no? Como ya suficiente con los reinados, con los pocos reinados que quedan, ¿verdad? Para sentirnos hastiados de ellos, como para que en la iglesia tengamos la misma situación. Ya ven ustedes, yo no tengo mucho problema para decir las verdades, y menos a los que son estudiantes y que están aprendiendo y en el camino de formarse para servir a Dios. Número 3. También la hermenéutica nos sirve para la aplicación a nuestra vida. Facilita la aplicación de los principios bíblicos a la vida diaria, ofreciendo guía y ofreciendo sabiduría. ¿Verdad? La lectura de la Biblia. ¿Cómo vamos a aplicar los principios bíblicos si no leemos la Biblia? Tenemos que leerla primero. Y después de eso asegurarnos que la estamos interpretando bien usando los principios hermenéuticos. Avancemos. Principios básicos de la hermenéutica. Literalidad. ¿Qué es la literalidad? El significado del texto debe ser interpretado en su sentido literal, teniendo en cuenta las figuras literarias que hay. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que no tenemos por qué andar inventando significados o símbolos que no son. Hay símbolos en la Biblia claramente establecidos. Todo el Antiguo Testamento está lleno de símbolos, de tipos, la construcción del tabernáculo, el vestido de los sacerdotes. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Apuntaba a una verdad superior que es Cristo, ¿verdad? Todo gira alrededor de Cristo, de la obra de Cristo, todo está relacionado. Hoy día nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Darle el sentido literal al texto, teniendo en cuenta que en esa escritura literal que Dios está diciendo, hay figuras literarias que requieren de cierta interpretación. Pero no porque, ¿verdad? No le vaya a pasar a usted como le pasa a algunas personas que terminan totalmente equivocados y alejados de la fe. Conozco un par de pastores, trabajamos juntos hace muchos años con una organización, con una iglesia aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Hoy día literalmente renunciaron de la fe y se convirtieron al judaísmo, que no acepta a Cristo como lo que es. Para que eso llegue a pasar en alguien que fue pastor por muchos años, ¿verdad? Es preocupante, ¿no? Es preocupante, pero todo se basa en la interpretación incorrecta de la Biblia. Así que en la mayor parte de los casos hay que interpretar la Biblia de manera literal, salvo cuando hay figuras literarias que requieran de mayor atención. Número 2. El contexto es fundamental, ¿verdad? El texto puede cambiar totalmente el significado si no entendemos el contexto, si no comprendemos el contexto en que se dijo. El significado del texto debe ser interpretado en su contexto histórico, ¿verdad? Cultural y literario, ¿verdad? Es importante. ¿Y cómo se hace eso? Estudiando, no hay otra manera. Hay que ser eficientes, hay que ser dedicados al estudio de la Escritura. Tú eres predicador porque Dios te llamó. Tú eres un siervo de Dios porque Dios te llamó, porque Dios te eligió. ¿Por qué Dios te eligió? No sé. ¿Por qué me eligió a mí? Pudo haber elegido muchos más que son mejores que yo, pero me eligió a mí, ¿verdad?
Y por tanto, bajo ese llamado, yo soy responsable de prepararme, de estudiar el contexto en que se dieron las escrituras. Yo les recomendaría, ustedes necesitan urgentemente, todo pastor, todo líder necesita urgentemente un tomo del Nuevo Testamento de los comentarios bíblicos de William Barclay, ¿verdad? Son importantísimos, porque este hombre me parece que es un escocés del siglo pasado, principio del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que escribió un comentario del Nuevo Testamento, pero es de lo mejor que yo he visto. Y les digo que yo lo uso, si no todas las semanas, casi todas las semanas, porque hace una descripción del contexto histórico fundamental. Recuerden, comentario bíblico, comentario del Nuevo Testamento por libros, ¿verdad? Comentario bíblico del Nuevo Testamento de William Barclay, así como se oye. Porque para entender el contexto, es una fuente importante. ¿Para qué vamos a volver a estudiar todo si hay alguien que lo estudió? Bueno, podríamos hacerlo de nuevo, pero si ya tenemos esas herramientas. Luego, otra cosa importante. Literalidad es una, ¿verdad? En la mayor parte del tiempo entendamos que la interpretación de la Biblia debe ser literal. En segundo lugar, el contexto histórico en que se dijo cada cosa. Y la unidad de la Biblia. La Biblia no se contradice. Aunque hay aparentes contradicciones de la Biblia, cuando lo estudias de manera correcta, te das cuenta de que no hay contradicciones. La Biblia es una desde Génesis, Apocalipsis y apunta a un solo objetivo, a levantar a Cristo, ¿verdad? Como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que redimió nuestros pecados por su sacrificio en la cruz del Calvario. La Biblia es un libro unitario, es decir, tiene un solo tema y debe interpretarse de manera coherente con el mensaje general. Nunca en el Antiguo Testamento hay un pasaje que hable en contra de Cristo, ni en las profecías, ni en los libros históricos. De hecho, hay un lema que yo aprendí en el Instituto Bíblico, que hasta el día de hoy, eso fue nosotros fuimos al Instituto Bíblico en el 96, me parece, junto con el pastor Boris, el pastor Rafael Fiallos, a Evelio Ventura, a Mauricio Midense y otros. Éramos 6 estudiantes hondureños. Y una de las cosas que se nos enseñó y que nos dijeron, grábenselo si ustedes quieren ser fieles a su llamado. Cristo es el centro y corazón de las Escrituras. Todo se centra alrededor de la obra gloriosa de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, no nos confundamos, señores. La Biblia no se contradice. El que se pierde en la interpretación es uno, por no hacer el trabajo correcto de investigación, ¿verdad? Por no tomarnos el tiempo y la responsabilidad necesaria para afrontar un texto bíblico. Así que tengamos cuidado con eso. Y número 4, aleluya, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios lo dejó para ayudarnos a comprender y aplicar la verdad bíblica en nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando estás leyendo la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo agarra un pasaje y lo convierte en palabras de fuego que llegan a tu corazón y te dan un cambio. Por ejemplo, mire, si usted está teniendo problemas económicos, si está teniendo dificultades económicas, bueno, ¿y quién no las ha tenido? O mejor dicho, pues todos somos parte del mismo club, de alguna manera, ¿no? Pero acuérdese de un pasaje que cuando yo tengo ese tipo de situaciones, hay un pasaje que el Espíritu Santo pone en mi mente. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme no a lo que tú necesitas, no, conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Y entonces el Espíritu Santo hace que ese pasaje se convierta como en palabras vivas que no solamente se queden en tu mente, sino que bajen a tu corazón, ¿verdad? Y entonces te cambia la actitud, te cambia todo. El Espíritu Santo es sumamente importante en la interpretación de las Escrituras. Sé que me estoy tomando más tiempo de lo normal, pero es imposible prácticamente abordar este tema, ¿verdad? Si no tenemos el tiempo necesario. Contexto histórico y cultural también es un factor determinante a la hora de interpretar las Escrituras.
Es crucial considerar el contexto histórico y cultural del texto bíblico para comprender su significado. Vamos como recapitulando, ¿verdad? ¿Qué es crucial? Crucial es algo que es vital, que es importante, ¿verdad? Crucial, por ejemplo, para un bebé es tener el alimento correcto para crecer. Si no, va a crecer desnutrido, incluso puede hasta poner en riesgo su vida. Entonces, es crucial considerar el contexto histórico, el contexto cultural del texto bíblico para comprender su significado. Cultura. La cultura de la época y el lugar en que se escribió el texto puede influir en su significado. La historia. El contexto histórico, incluyendo eventos y personajes relevantes, ayuda a comprender el mensaje. De ahí que el predicador debe ser un estudioso de múltiples materias: historia, cultura, sociología, psicología, etc. El lenguaje también. Yo hace muchos años compré el léxico griego. El léxico griego es, un día de estos se los enseño, creo que tengo uno aquí a mis espaldas. Déjenme ver si lo encuentro, permítanme un segundo, voy a poner una pausa. Esta herramienta que está aquí, me imagino que lo van a ver ustedes al revés, ¿verdad? Ese diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento. Y son varios tomos. Este es el de la M y la S. Por ejemplo, cuando tú abres este libro, lo que te aparece es, ¿verdad? Por ejemplo, palabras, ¿verdad? Palabras en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra muchos o mucho, ¿verdad? Viene del griego polus y se utiliza, ¿verdad?, como adjetivo de grande, ¿verdad? De mucha tierra, de muchas letras, y te da una serie de ejemplos. Esto es un léxico, ¿verdad? Se llama Diccionario Expositivo en Palabras del Nuevo Testamento. Son alrededor de 10 libros que componen este léxico. ¿Por qué tengo esto yo? ¿Porque pretendo hablar griego o hebreo alguna vez? No. Porque cuando tengo dificultad con la interpretación de una palabra del Antiguo o del Nuevo Testamento, voy y consulto estos libros. Los libros para el predicador, sí es cierto que los libros son los amigos de los seres humanos, pero son mucho más los amigos de los predicadores y los pastores. Así que es importante, ¿verdad? El idioma original y su significado en la época deben ser considerados. Debo ir concluyendo y me queda una transparencia más y después vamos a la tarea. Métodos de interpretación. Creo que hubo un lapsus ahí, no sé qué se grabó y qué no se grabó. Ok, métodos de interpretación, debo ir terminando, voy a acelerar aquí porque ya llevamos casi una hora, es mucho. Número uno, el primer método de interpretación y que más vamos a usar en la escritura es el literal. Interpretación del texto basado en su sentido literal con atención a las figuras literarias. No tenemos que, ¿para qué vamos a inventar el agua caliente si el agua caliente ya fue inventada? A menos que haya figuras literarias, entonces sí tenemos que hacer un énfasis especial. Número 2, el aspecto histórico crítico. Análisis del texto en su contexto histórico y cultural, ¿verdad? Por ejemplo, es sorprendente ver cómo el cristianismo, ¿verdad?, y su arribo a la sociedad fue uno de los grandes factores para sacar a la mujer a una posición de honra, por ejemplo. ¿Verdad? Hoy día los progres enseñan que la religión y que el cristianismo humilla y degrada a la mujer. Nada más alejado de la verdad. Si hay alguien, ¿verdad?, o si hay algo que eleva a la mujer a la posición correcta, ¿verdad?, de la mujer, son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cuando dice, cuando vemos por un lado cómo los patriarcas trataron a sus esposas, cómo fueron fieles en sus matrimonios, por ejemplo, cuando habla de la mujer virtuosa, ¿verdad?, y habla de la mujer y la eleva, el cantar de los cantares, ¿verdad?,
cuando además la Biblia ordena que la mujer sea tratada como vaso más frágil, como un vaso de honra, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, es fácil aceptar cosas que muchas veces no entendemos porque ignoramos el contexto histórico que hay detrás. Así que el contexto histórico crítico es sumamente importante. Número dos, el aspecto teológico. Interpretar el texto a la luz de la teología bíblica. Y debo admitir que no hemos profundizado en lo que es teología bíblica, ¿verdad? Apenas vamos, pero es que no podemos meternos a esos estudios a menos que nosotros tengamos una base, que es lo que estamos tratando de formar con estas clases, una base que nos permitan avanzar posteriormente en lo que es propiamente dicho la teología bíblica. Entonces, la interpretación del texto a la luz de la teología bíblica buscando la unidad del mensaje de Dios, ¿verdad? Y número 4, el último, los aspectos canónicos. El canon de la escritura son los libros que fueron aceptados como inspirados por Dios. ¿Qué libros se contemplan en el canon de las escrituras? Todos los que están en la Biblia que nosotros tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Iglesia Católica acepta algunos otros, como los Macabeos, por ejemplo, y algunos otros, lo mismo los textos hebreos o la Torá, ¿verdad? Así que ahí estamos. Muy bien, debo ir terminando, debo ir concluyendo y vamos a hablar, perdón, disculpen, vamos a hablar de, moví mi pantalla y obviamente eso me dejó fuera de foco. Pero ustedes me comprenden. Vamos a ir a la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Muy bien. Requiero lo siguiente, pongan atención. Requiero que hagan una interpretación siguiendo los principios hermenéuticos bíblicos del pasaje que está en pantalla. Génesis 1 y 2. Requiero que hagan un ensayo de no menos de una página explicando lo que significa ¿verdad? Qué es lo que quiere decirnos Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Se puede estudiar en algún tipo de ayuda? Sí. Ahora, por favor, trate de evitar Google lo más posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera entonces usted va a trabajar menos. Trate de buscar libros más bien, escritos. Para eso sí puede buscar Google, pero no ponga en Google interpretación de Génesis 1, 1 y 2 porque de repente se encuentra algunas que van a ser hasta falsas doctrinas. Puede ser que encuentre otros correctos también. Y además de esa manera usted va a perder la experiencia de tener que interpretar un pasaje leyendo palabra por palabra, acento por acento, punto por punto, ¿verdad? Para encontrar el significado de ese texto. Así que ahí está. Hacer la interpretación siguiendo los principios de la hermenéutica bíblica, ¿verdad? Del pasaje Génesis 1, 1 y 2. Habiendo dicho lo que tenía que decir sobre la tarea, solo me resta despedirme de ustedes. Prácticamente les tomé una hora, pero y eso que tuve que correr e incluso no compartir algunas de las transparencias que tenía. Muy buen día para todos, muchas bendiciones y nos vemos pronto en Honduras. Diciembre en Honduras, a finales de año prácticamente, vamos a tener la primera reunión presencial y la primera entrega de certificados en la Iglesia Brigada de Amor Cristiano en Choluteca. Así que si usted está por allá, póngase al día con las tareas, no sean flojitos, no sean flojitos. Ustedes son capaces, hagan el intento. No quiero trabajos perfectos, quiero ver su esfuerzo, nada más. Quiero ver su dedicación, ¿ok? Así que pongámonos las pilas hasta la próxima clase, la próxima semana. Muchas bendiciones para todos.